Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a estar viendo los dos primeros casos de factorización. Vamos entrando en un tema nuevo. Estuvimos viendo el producto y cociente notable en clases anteriores y la factorización, que en algunos casos es la inversa del producto notable. Entonces vamos a ver el factor común monomio y el factor común polinomio. ¿A qué se refiere cuando hablamos del factor común monomio? En monomio, pues simplemente vamos a tener un término o un monomio que puede tener 1, 2 o 3 términos. Este es un monomio que tiene 2 términos. Un monomio es un solo grupo que tiene 2 términos, 1 o 2 términos. Acá podemos ver también que 10b menos 30 10b menos 30 ab cuadrado son 2 términos, pero juntos conforman un monomio. Entonces, vamos a ver cómo podemos desarrollar el factor común monomio y luego vamos a ver cómo podemos desarrollar el factor común polinomio. En el polinomio, si ya hay 2 términos, ¿verdad? Este que ven aquí y este que ven aquí separado por un signo más, pero esos términos a su vez están subdivididos en 2 términos más. X es un término solo, A más B es un término solo. M es un término solo, A más B es un término solo. Ambas manos, la izquierda y la derecha, hablando de esto, conforman un término con 2 subtérminos y este es otro término con 2 subtérminos. Eso lo hace ser un polinomio. A diferencia del monomio, era un solo término con 2 subtérminos. Entonces vamos a ver cómo se extraen o cómo se hace el factor común monomio y polinomio. Para eso vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer 2 casos del factor común monomio y 2 casos del factor común polinomio. Vamos a desarrollar el primero. Vamos a ver, tenemos un término y tenemos el segundo término. Esto es un monomio, está dividido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente hay uno y aquí hay otro. Este término que está aquí no está multiplicando a otra cosa. Solamente hay 2 términos divididos por. Esto es un monomio. Esto es un monomio. Así que vamos a emplear el factor común monomio. El factor común monomio dice que el factor común es aquel término que se repite en los términos que hay. Como aquí hay 2 términos, vamos a buscar el factor que se repite tanto aquí como aquí. Y claramente podemos ver que es el A. Ese va a ser nuestro factor común, el que se repite. ¿Quién se repite? A y A. No hay más nada. Entonces, el factor común que se repite con el menor exponente. Aquí está A a la 1 y aquí está A a la 2. Entonces, A a la 2 es más grande. Por ende, A va a ser a la 1. Como es a la 1, no se pone. Así que nuestro factor común es A. Ahora, el factor común también va a llevar otro término que va a ir entre paréntesis. Pone sus paréntesis. ¿Qué va a ir dentro de ese paréntesis? La división entre cada uno de los términos y el factor común. A ver, cada uno de los términos entre el factor común. Si divido A entre A, me da 1. Signo más. Ahora, si divido 2A al cuadrado entre A ver, hacemos como cálculo aparte. 2A al cuadrado entre A. Aquí no hay número, por ende decimos que es 1. 1 entre 2. 2. Y ahora vamos con las A. A a la 1, A a la 2 entre A a la 1. Como es A, ponemos la A. Y ahora vamos con el exponente.
Como es una división, los exponentes se restan. Así que como este tiene, aunque no lo tenga, no lo ponemos, a la 1 sería 2 menos 1, 1. Y no lo ponemos y lo dejamos así. Así que el otro término es 2a. Simplemente dividimos cada uno de los términos entre el factor común. Un ejemplo bastante sencillo. Vamos a ver uno un poquín más complicado. Bien, vamos con el segundo. En el segundo vemos que se repite una B. Aquí y aquí. La A no, porque nada más está aquí. Así que hay un factor común que es el B. ¿Con qué exponente? Con el exponente 1. Pues se pone el exponente menor. Ahora también tenemos un 10 y tenemos un 30. ¿Cuál sería el factor común entre 10 y 30? ¿Qué número los divide a los dos al mismo tiempo que los lleve a su mínima expresión? 10. ¿Por qué 10? $10 y 30. Vamos a descomponer el 10 y el 30. Como ambos son pares, lo puedo dividir entre 2. Eso me va a dar 5 y eso me va a dar 15. 15 y 5 no pueden ser divididos entre 2 ni entre 3. El próximo número que los divide a ambos es el 5. Así que 5 entre 5, 1 y 15 entre 5, 3. Como ya este llegó a 1, ahí paramos la búsqueda. Entonces 2 por 5, 10. Así que el factor común entre 10 y 30 es 10. Ya lo puse aquí. Ahora vamos con el siguiente término. Se divide cada uno de los términos entre el factor común. Entonces, si usted quiere, no lo puede hacer. Lo hago simplemente para que lo vea mejor. 10b entre 10b, 1. Signo menor, porque es el que está aquí. Y ahora 30 entre 10, 3. División. A ver, va la A, porque no tiene que dividirse con nada. Y la B a la 1. ¿Verdad? Porque se va una de estas B con una de estas B. Como acá hay 2, queda una. O simplemente hace lo que hice acá arriba. B al cuadrado entre B da B, ¿verdad? Y los exponentes se restan. 2 menos 1, B a la 1. No se pone y se deja así. Así se hace el factor común. Factor, el primero, que es el factor común, es el factor que se va a cualquier letra, cualquier número, va a ser común en ambos términos. Si hay 3 términos, pues tiene que haber un factor que sea común en los 3 términos. Y luego se va a formar por otro factor, que va a ser la división entre ese factor común y los otros términos. Ese es el factor común monomio. Pueden desarrollar todos los ejemplos, más si quieren para practicar, del libro Álgebra de Baldor, donde están los problemas de factor común monomio. Siguiente punto o siguiente caso de factorización. Tenemos el factor común polinomio. Factor común polinomio, como el nombre lo dice, va a haber un polinomio que sea común en los 2 o 3 o 4 términos que existan en ese polinomio. Vamos a ver. Este es el primer término. Y este es el segundo. ¿Qué factor común hay? ¿X? Sí, pero acá no hay X como factor común. Así que la X ni la B son el factor común. Pero A más B se repite en uno y A más B se repite en otro. Entonces, ¿quién es nuestro factor común polinomio? A más B. Luego,
divide cada uno de los factores entre el factor común polinomio que usted halló. Así que sería dividir entre a más b y se va a más b con a más b. Se simplifican. Así que en el otro término va x, porque es lo que queda. Esto fue lo que quedó al eliminar a más b y a más b. Signo positivo. Y acá se divide también entre a más b. Recuerden, todos los términos se dividen entre el factor común. Se va a más b, se va a más b y queda m. Y esa es la respuesta. Factor común y acá la división entre los factores y el factor común. Siguiente ejemplo. Aquí vemos el signo negativo que separa el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha. Son polinomios porque tienen uno y dos términos, uno y dos términos. Como puede ver fácilmente, hay un factor común en ambos polinomios, en ambos monomios. Este y este. Así que el factor común polinomio es x menos 1. El otro factor va a ir gracias a la división de cada uno de los factores entre el factor común. Se va x menos 1 con x menos 1 y ¿qué me queda? 2a. Menos, se va x menos 1 con x menos 1 y me queda 10. Y ahí está la respuesta. Entonces hemos visto los dos primeros casos de factorización. A continuación tenemos dos casos de factorización más, que son el trinomio cuadrado perfecto y la diferencia de cuadrados perfectos. Vamos con el primer caso. Trinomio cuadrado perfecto. Como el nombre lo dice, trinomio. Tienen que haber tres términos. 1, 2, 3. ¿Cumple con ser un trinomio? Sí. 1, 2, 3 términos. Ahora, para desarrollar el trinomio cuadrado perfecto, tanto el primer término como el tercero deben tener raíces cuadradas perfectas. Raíces cuadradas perfectas. Si yo extraigo la raíz de a al cuadrado, eso me da a. Porque la raíz cuadrada, aquí hay un 2, se va con este 2. Si yo extraigo la raíz cuadrada de 4b al cuadrado, la raíz cuadrada de 4 es 2. Esto es aritmética. Y de b al cuadrado se va el 2 de la raíz con este 2 y me queda b. Por ende, en este caso es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque es un trinomio, cumple con la regla 1 y cumple con la regla 2, que debe tener el primero y el tercer término raíces cuadradas perfectas. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Dice que es el primer término con el signo menos, porque está aquí, si es positivo, se pone en positivo, a menos 2b y se eleva al cuadrado. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto es la inversa del caso de producto notable que vimos, que era el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Vamos con otro ejemplo. ¿Cumple? Sí. 1, 2, 3 términos. Perfecto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? 6. Y de x al cuadrado, x. Bien, este tiene raíz cuadrada perfecta. Si la tercera no tiene raíz cuadrada perfecta, se dañó todo. No lo podemos hacer así. Vamos a ver, ¿el 4 tiene raíz cuadrada perfecta? Sí, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz de 8, de y a la 8, porque tengo un exponente, es 4. Se divide en la raíz, que en este caso es raíz cuadrada,
2 entre 8. 8 entre 2, 4. ¿Cuál es la respuesta final? El primer término con el signo del segundo término, en este caso también es negativo. El segundo término, que es 2y a la 4, y se eleva a la 2. Y así de sencillo se hace el trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos con el cuarto y último tema que vamos a ver hoy, la diferencia de cuadrados perfectos. Este es el cuarto caso de factorización. Para poder diferenciarlo, solamente van a ser dos términos. Y ambos términos van a estar separados por un signo negativo. Por eso el nombre diferencia. Diferencia quiere decir signo negativo o recta. Diferencia de cuadrados perfectos. Bien, entonces ya tenemos la diferencia porque está aquí. Cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir? Que los dos términos deben tener raíces cuadradas perfectas. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de a al cuadrado? A. Entonces, ambos términos tienen raíces cuadradas perfectas. Así que este caso es diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo se desarrolla? Una vez que extrae las raíces, que es 1 y a, entonces van a haber dos términos. Uno positivo, ¿verdad? Estoy poniendo las raíces que usted extrajo, y el otro negativo. Las raíces que extrae, una la pone positiva y otra negativa. Entonces, si se dan cuenta, esta es la inversa del caso de producto notable que vimos, que producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, en la que se ponía el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. Si la hace de aquí para acá, le va a dar esta respuesta. Es la inversa. Siguiente ejemplo. Dos términos separados por un signo negativo, ya podemos decir que es la diferencia. Ahora vamos a ver si esto tiene raíz cuadrada perfecta y esto. El 16 sí tiene raíz cuadrada perfecta. Todos lo sabemos, aritmética. ¿Cuál es la raíz cuadrada perfecta de 16? 4. Y de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada perfecta de 25 sí tiene, que es 5. Y de y a la 4, y a la 2. ¿Cómo se ponen la respuesta final? Un término positivo y otro término negativo. 4x más 5y al cuadrado, y el otro término es 4x menos 5y al cuadrado. Cierro paréntesis. Y este es, o la forma fácil, como se desarrolla la diferencia de cuadrados perfectos, que es la diferencia del producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy en los primeros casos de factorización. En la siguiente clase veremos el resto o los siguientes casos de factorización.